Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos en este video a abordar un tema de manera general, como es la característica de este canal, a aportar la información de manera general, sin llegar a profundizar en fechas, nombres, bibliografía y fuentes eh, de las cuales se deriva la investigación. No lleva el propósito de ocultar toda esta información, sino de no prolongar el tiempo de videos y que de manera breve llegue el mensaje principal, la esencia del mensaje, que es la historia y los orígenes del nuevo Reino de León, pero más allá de lo que es México, sino los orígenes que se remontan a siglos anteriores a la conquista de México, y de ahí empezar a hacer un ejercicio de contextualización para explicarnos parte de la mentalidad de los fundadores del nuevo Reino de León. Bien, la idea central en este video es, por decirlo de alguna manera, ver el ombligo, el origen del nuevo Reino de León, lógicamente por las familias y las personas principales que vinieron a dirigir la conquista y la colonización de este territorio en el noreste novohispano. Pues este ombligo indudablemente es un ombligo converso desde el punto de vista religioso, gallego, portugués, cordobés, canario, y si nos vamos a regiones más vastas, tiene una historia muy ligada a la región andaluza, por lo tanto, a la región andaluza después del siglo XIII y XIV, y a la región gallega y portuguesa medieval. Y ahí concurren una serie de historias que nacen en pequeños pueblos, como puede ser el de Monforte de Lemos, el de Lucena, el de Córdoba, eh, el de Sevilla y el de Palmas de Gran Canaria. Pero en todos estos puntos concurren prácticamente las mismas familias con un fondo muy similar que está asociado a esencialmente a la historia del pueblo sefaradí antes de su expulsión. No necesariamente esta constante conversa en los orígenes de las familias de las familias que colonizaron el nuevo Reino de León, no necesariamente esta constante conversa siempre fue de manera directa, muchas de las veces fue de manera indirecta. Y cuando digo directa o indirecta me refiero a que no todos los personajes que conforman esta historia a partir de Portugal y Galicia y Andalucía, no todos fueron necesariamente de práctica judía, y no todos fueron necesariamente cristianos nuevos. Sin embargo, en todas estas familias y en todos estos siglos de historia está presente el espíritu converso, como dije, de manera directa muchas veces o a veces de manera indirecta. Y está presente también las diferentes casas gobernantes que mantenían de manera muy cercana a todas estas familias dentro de las cortes
desde las cuales administraban a toda la península ibérica en sus distintos reinos, llámese el antiguo reino de León, llámese el antiguo reino de Castilla, o llámese el antiguo reino de Navarra, o la región andaluza bajo el poder islámico, etcétera, etcétera. Eh, Quisiera mencionar dos, tres nombres de familias que están ligadas a esta historia y que, sin ánimo de ser repetitivo, pero que a partir de estos nombres se despliega toda una serie de información que hacen, a mi juicio, es un juicio muy personal, que hacen fascinante esta historia del origen del nuevo reino de León en el medioevo y en los siglos previos a la conquista de México. Y digo fascinante porque en esta historia se combina la esencia de la historia ibérica. Queda reflejado de manera increíble esta esencia, porque la mayor parte de los personajes que vienen a dar a la Nueva España y fundan el nuevo Reino de León venían cargados culturalmente y desde otros enfoques como la religión, como la forma de impartir justicia, como la forma de gobernar, como la forma de sobrevivir, etcétera, etcétera, de todas estas regiones que tienen una historia, aparte de apasionante, llena de tragedia y de inestabilidad y de bandazos de 180 grados que obligaban a todas estas familias en sus distintas generaciones a conducirse de manera muy especial a fin de lograr salvar la vida y a fin de lograr navegar en ese mar tan tempestuoso que se vivió en todo el continente europeo, pero en particular en la península ibérica, entre las diferentes casas gobernantes que fueron sucediéndose. Pues hay apellidos como Ponce Cabrera, Ponce de León, Sosa Cabrera, eh, Fernández de Castro, y en menor medida otros apellidos que rondan en la región gallega, que es Garza Falcón, y ya en la parte del norte ibérico, como son los Manrique de Lara y los Treviño, que ya los he citado, pero que los vuelvo a citar porque a partir de esta información tan general se despliega toda esa historia a la que me refiero. Aquí en esta ocasión quisiera mencionar, por ejemplo, a manera de historia emblemática que refleja la complejidad de los orígenes de estas familias fundadoras del nuevo Reino de León. Hay una disputa muy marcada en la historia de España, que es cuando inicia la Casa de Trastámara, y es que el monarca, previo al inicio de la Casa de Trastámara, tiene hijos naturales con Leonor Núñez de Guzmán, señora de Medina Sidonia. Esta mujer está asociada a otra familia que son los Ponce de León, y estos a su vez están asociados a los Ponce de Cabrera, y los Ponce de Cabrera están asociados a los Sosa Cabrera, y los Sosa Cabrera están asociados a las primeras familias que vienen a la Nueva España y que
terminan en el nuevo Reino de León ya en sus siguientes generaciones. Y a su vez, los Sosa Cabrera están asociados a los Estrada de la Caballería, y a su vez los Estrada de la Caballería están asociados a, a los Jaleví, y los Jaleví a su vez asociados a grandes escuelas rabínicas y a grandes historias de la presencia judía en la península ibérica. Y bueno, es una historia que, como muchas de las historias, entre más información obtiene uno, más surgen datos que hacen esta historia apasionante y llena de información. Afortunadamente, desde el medioevo y en la península ibérica tuvieron una marcada práctica de registrar una buena parte de la información, y luego las casas gobernantes pues también tuvieron esta práctica y este cuidado, y luego cuando ya se descubre América pues quedaron los grandes archivos, y salvo contados archivos que fueron quemados, como fue el de la Inquisición, el gran archivo inquisitorial en Córdoba, que nos limita en mucho dar seguimiento de manera integral a toda esta historia de las familias fundadoras del nuevo Reino de León, pero aún así hay otras fuentes indirectas que vía bypass, como en el corazón, cuando se tapan algunas venas que se hacen el bypass. Así en la historia existen estos bypass históricos que nos permiten acabar de contar estas historias tan apasionantes y por lo mismo muchas de las veces tan dramáticas y tan cargadas de pasión y de acciones que nada más porque están totalmente registradas puede uno darles crédito. Pues muchísimas gracias, amigos de Recuperando Historias. Hay atrás de los datos tan generales que aporté ahorita, una cantidad enorme de historias que no da tiempo para contarlas, pero que enriquecen muchísimo el pasado de las familias fundadoras del nuevo Reino de León, y sobre todo a los que habitamos esta parte de México claro, con una buena parte de hipotética y de imaginación, pero también con una gran parte de investigación documental, nos ayuda a contextualizar y a entender buena parte de las decisiones que fueron tomando nuestros antepasados, de los cuales provenimos y que nos trajeron a las generaciones actuales a venir y habitar y desarrollarnos en este rincón del noreste mexicano y del sureste tejano. Gracias, amigos, nuevamente gracias por su tiempo dedicado a este video, y nos escuchamos en alguno próximo. Hasta pronto.